hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Bueno, buenas tardes. Cuando se programó en la asociación esta tarde, esta charla, este debate, yo recuerdo que apunté una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Recientemente en esta corporación se ha creado una concejalía de tradiciones y experiencias o algo así, o costumbres y tradiciones. Y también me ha llamado la atención de que ya llevan 2 años celebrándose jornadas de novela histórica. Digo, bueno, una concejalía de costumbres y tradiciones, 2 jornadas, pues está bien que se celebre la jornada de novela histórica, pero tengo la impresión, salvo que yo esté equivocado, que en ninguna de las 2 jornadas de novela histórica se ha hablado de lo que yo llamo la otra historia, que habla poca gente. Y que cuando se creó la concejalía, digo, bueno, se planteará al ayuntamiento recuperar la tradición, la costumbre, la experiencia que tiene esta ciudad del movimiento obrero. Me parece que no, por ahí no van las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, no pasa nada, tampoco es que nos asombremos, pero creemos que es bueno que eso que denominamos la otra historia, pues nos acerquemos un poquito a ella. En la asociación, en principio, se fijó el criterio de que estas reuniones no fueran que una persona habla y las demás escuchan. No se trataba de eso. Más bien justo lo contrario, que una persona introduzca la reunión y que después hable la mayor cantidad posible de compañeros y compañeras con sus opiniones, sus aportaciones y tal. Y quizás una manera que sintetiza las 2 maneras, o las 2 formas de hacer una reunión, pues adelantar unos papeles, que es lo que yo he hecho, y no repetirlo. Por tanto, voy a hablar muy poco, 8 o 10 minutos, y en los papeles pues los dais ya como si lo hubiera hablado, ¿no? Es decir, que es cuestión de que se vean y ya está. Si alguien quiere seguir la copia, hay algunas copias por aquí, 8 o 10 copias de esos folios, y que yo me voy a evitar repetirlo. Entonces, voy a introducir la reunión con unas ideas que yo considero básicas para este tema, que serían las siguientes. En primer lugar, es un tema muy amplio, porque la primera organización obrera que se creó en Linares fue en 1887, Partido Socialista Obrero Español, y hay muchísimos años desde aquel momento hasta nuestros días, por lo tanto es un recorrido, un asunto amplísimo. Y bueno, como es muy amplio, pues hay que acotarlo, y una manera de acotarlo pues es el esquema que veis. Y es una idea básica del esquema que podéis tener acceso a él, o que lo tenéis ya, o que ya algunos lo habéis leído, me consta. Pues algunas ideas básicas son las siguientes. En Linares nacen y se constituyen con mucha fortaleza las organizaciones históricas del movimiento obrero, porque las relaciones de producción liberales, capitalistas, penetran aquí en un territorio que era una especie de isla, y que se convirtió después en una especie de isla industrial dentro de un gran desierto industrial que es Andalucía y la provincia de Jaén. Y esas relaciones de producción al calor de la actividad minera, fundamentalmente por una fuerte inversión de capital extranjero, pues da lugar a obreros, mineros e industriales, y como consecuencia de eso pues nace la organización obrera, que ya estaban en otras partes del territorio español. El Partido Socialista constituye su agrupación de Linares, la primera de la provincia de Jaén, en 1887, y además una de las primeras de Andalucía, junto con la de Jerez de la Frontera y alguna otra. Por lo tanto, desde 1887 está constituido el Partido Socialista en nuestra ciudad, la UGT inmediatamente después, la CNT a partir de 1910, que sabéis que nace en Barcelona, y muy poco después tiene existencia, hay indicios de que existe en Linares. Y el Partido Comunista de España, desde 1921, que se constituye en España, aquí unos años después, 5 o 6 años después, en 1927, se constituye el primer núcleo con esas personas que habéis visto en el esquema. Esas son las 4 organizaciones de lo que llamamos Movimiento Obrero Organizado Histórico, organizaciones históricas del Movimiento Obrero Organizado.
Se aclara también en los papeles, lo habréis visto, que una cosa es el movimiento obrero organizado y otra cosa es el movimiento obrero en su conjunto. El movimiento obrero en su conjunto abarca más, es más amplio que las organizaciones obreras propiamente dichas. Bien, la primera fase es, pues como todas las primeras fases de todas las cosas, es de implantación, crecimiento, con muchísimas dificultades, y encontraréis también en esos papeles que remito a dos estudios que a mí me parecen importantes para ver el contexto social en que nacen estas organizaciones obreras, que era fundamentalmente la vida de la clase trabajadora en la primera parte del siglo XX y los 14 o 15 años del siglo XIX. Es importante analizar el contexto en el que nace esa organización obrera. He remitido un par de estudios, uno que es mío, del Comunista en Tierra de Minas, donde analizo la vivienda de los trabajadores, los salarios, los accidentes, es decir, las condiciones de vida, y otro que es de a ver si lo digo, Luis Garrido, que para mí es la máxima autoridad de las poquísimas personas que han escrito en la provincia de Jaén algo del movimiento obrero, pero que él hizo la tesis doctoral sobre las condiciones de la clase trabajadora en la provincia de Jaén y por lo tanto estudió a fondo esta cuestión en ese momento de principio. Bueno, la primera fase, hasta la dictadura del Primo de Rivera, se desarrollan estas organizaciones. En la dictadura del Primo de Rivera convierte en clandestina la CNT y la UGT y el PC, perdón. El PSOE y la UGT, aunque legales, tienen una actividad muy pequeña durante la dictadura y habrá que esperar hasta la República en 1931 para que esas organizaciones tomen más impulso. Y fundamentalmente después de 1934. En 1934 se produce un hecho fundamental para después entender muchísimas cosas, algunas de ellas presentes todavía en nuestra realidad, y es que en el bienio negro hay una represión enorme de las organizaciones obreras que ya estaban operando, de los líderes obreros, incluso de las organizaciones de los consejos municipales o de los ayuntamientos. Ahí existe mucha represión. Yo he puesto un ejemplo ahí de una huelga que se produce en pleno bienio negro en Linares, en la mina de Arrayanes. Habéis visto que hay un relato un poquillo más amplio, de casi 2 páginas, de cómo se produce la huelga, por qué se produce, las características que tiene, a modo de ejemplo, porque no puedo poner, como digo, no se pueden poner tantos datos en un esquema de un recorrido histórico tan largo. Lo tenéis ahí en 1934, mina de Arrayanes, que básicamente se produce la huelga porque hay un traslado de trabajadores del interior de la mina al exterior, a la faena del exterior, y la empresa lo que hace es reducir el salario. Estamos hablando de un salario que va a pasar de 8 o 9 pesetas al día a 6 o 7 pesetas al día. Claro, reducir 2 pesetas en un salario tan pequeño era muchísimo. Y entonces la huelga pues se desarrolla desde el modo como lo tenéis ahí. Además, si queréis consultar la fuente de esa huelga, yo he citado la fuente, que es El Socialista, está publicado en El Socialista. El Socialista es una fuente, está digitalizado en su totalidad, podéis consultarlo cualquiera de vosotros, y por lo tanto, a mí me parece que esa huelga es significativa de esa fase. Después ya a partir de 1931, sobre todo en 1936, las organizaciones obreras toman un impulso extraordinario en Linares, fundamentalmente la UGT, y dentro de la UGT 2 sindicatos, 2 ramas, 2 federaciones, diríamos hoy, ¿no? La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra y el Sindicato Minero Metalúrgico de aquí de Linares, se llamaba el Baluarte. Tienen una fuerza tremenda, increíble. Algunas dirigentes de esos sindicatos, pues los pongo también en el esquema para que podamos seguirlo. Y en ese momento deciros que la UGT albergaba a trabajadores sin partido, pero también trabajadores del Partido Socialista, fundamentalmente mayoritarios y minoritarios del PC, porque el PC tuvo una experiencia de un sindicato de orientación comunista, la CGTU, que se disolvió y se integró. Todos los que estaban trabajando sindicalmente se integraron en la UGT. Durante la Guerra Civil, los comunistas en Linares estaban en la CGT y también en la Casa del Pueblo, y también en la organización, en la dirección de algunos sindicatos. Por ejemplo, el Baluarte lo estuvo dirigido por José Godoy, que era un trabajador de Fundición La Cruz, y que fue presidente de ese sindicato. Bien, después entramos, para no tardar mucho, no dedicar mucho tiempo, en un fuerte periodo de represión. Ahí está la represión puesta. Yo analizo un poco en esos papeles lo que fue
la jurisdicción sumarísima, que tuvo de vigencia 2 años, inmediatamente después de finalizar la guerra. La jurisdicción militar sumarísima fue terrible, porque en 2 meses detenían a una persona, lo metían en la cárcel, lo enjuiciaban y lo fusilaban en su casa, en 2 meses. O sea, eran procedimientos sumarísimos de urgencia. Se crearon los que se llaman los consejos de guerra permanentes, uno en cada provincia, que se reunían en el pueblo, que había que enjuiciar a alguien. A partir de 1940, la jurisdicción sumarísima de urgencia se fue abolida por el franquismo y pasamos a procedimientos sumarísimos, pero no de urgencia, tardaban un poquito más, ya le decían ordinarios, pero en realidad eran procesos sumarios también, sumarísimos, y tardaban un poquito más, pero bueno, algún ejemplo. Fue terrible la represión. Para dar un dato nada más, porque estoy siempre con la preocupación de no hablar más de la cuenta, para dar un dato nada más, retener este dato. Entre 1939 y 1942-43 se hicieron en la provincia de Jaén 15.000 procesos sumarísimos. ¿Sumarísimo de urgencia o simplemente sumarísimo? Todos esos expedientes están en el archivo histórico militar de Sevilla, que está citado también en los papeles, y que muchos expedientes están digitalizados, con lo cual el acceso es más rápido, y otros no lo están, con lo cual es muy complicado, ¿no? Y también hay un archivo militar en Almería. El de Sevilla es el archivo militar número 2 de los históricos militares, y que abarca todas las provincias de occidentales de Andalucía, y la provincia oriental estaba en Granada y se trasladó a Sevilla, a Almería, que también está citado un juzgado militar que custodia el archivo de toda Andalucía. Y hay muchísimas causas judiciales de compañeros nuestros, de sindicalistas y militantes políticos nuestros. Y otro dato, allí está la causa de la detención masiva que hubo del primer comité provincial que desarticuló en la provincia de Jaén el franquismo. Año 45 había camaradas de Linares, compañeros de Linares y de otras poblaciones. Y una causa judicial que está allí, yo me he entretenido en consultarla, tiene 1.700 folios. Fijaros, claro, detienen a 50 y tantas personas, pero tiene tal cantidad de información. Muchas veces, primero, no hay historiadores que estudien estas cosas, y segundo, los que la estudian, pues ven el informe del fiscal, la sentencia y se acaba. Pues claro, pasar por 1.700 folios requiere un ratito, ¿no? Entonces, pero claro, esa causa tiene tal cantidad de información, informe atestado de la Guardia Civil, de la Falange, del alcalde, a veces del cura. Entonces, todo eso tiene tal cantidad de información que es muy importante seguirla. Bueno, la represión se acaba en el 56, como sabéis, fundamentalmente, no es que se acabe toda la represión, sino que los procesos más duros se acabaron en ese momento. A partir de 1948 se acaba la guerrilla fue muy perseguida. En Linares hubo presencia de enlaces con la guerrilla de Sierra Morena, porque la guerrilla de Sierra Morena fue la más importante de la provincia de Jaén, en la época donde los guerrilleros, algunos del PSOE, fundamentalmente del PC, estuvieron actuando desde el año 39 al año 51, 52. Entramos en el final de los años 50, empieza un cambio político significativo, los primeros sindicalistas y militantes obreros que empiezan a actuar bajo el paraguas del sindicato vertical. Yo pongo ahí algunos ejemplos, podríamos poner más, pero hay algunos ejemplos de sindicalistas que utilizan el sindicato vertical en Linares y que son para mí pioneros quizás del nuevo sindicalismo. Hay algunos citados como Luis Leiva, o Herrera, o Pepe Barrio, o algún otro, ¿no? Bien. En los años 60, pues he puesto 2 ejemplos de la Pirenaica para que veáis que eran años duros, pero que ya empieza a haber conflictos. Entonces, uno de los instrumentos que utiliza la gente puede escribir cartas a la Pirenaica. El archivo de la Pirenaica está de acceso libre, está en la Universidad Complutense de Madrid y tiene aproximadamente unas 20.000 cartas de España hacia la Pirenaica. Puede consultarlo porque está en acceso libre y custodiado por la Universidad Complutense de Madrid en la calle San Bernardo, que hay una instalación de los servicios centrales de la Universidad Complutense y se puede acceder. Tiene cosas increíbles y además para conocer las experiencias de lucha muy concretas. El otro día me decía Román, digo, bueno, es que esto había que distinguir entre
personas que podéis investigar esto, o lo podemos todos investigar, y después la experiencia concreta. Las pirenaicas son experiencias concretas de gente que no podía hablar y que expresaba lo que le estaba pasando en su centro de trabajo o en su ciudad o lo que sea, ¿no? Y en los años 60 se da un fenómeno en Linares que es fundamental para mí también, que es que organizaciones de creyentes, de católicos, son la antesala de muchísimos dirigentes obreros después. Estoy hablando de Vanguardia Obrera, que nace al calor de la Compañía de Jesús, en la SAFA, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, de la OAS, el documento que ha repartido Sebastián, y otro que habla de la experiencia de una parroquia obrera en Linares, San José, que está citado en Comunista en Tierra de Minas, en la página 249, lo podéis ver citado ahí, y es verdad todo lo que él dice, y es una experiencia fundamental. ¿Por qué? Porque al calor de la OAS, de Vanguardia Obrera, de las comunidades cristianas populares, de la parroquia de San José, de la SAFA en general, que hace un convenio con los alumnos de formación profesional con Santana para entrar a trabajar en Santana, eso fue una incubadora de futuros dirigentes sindicales. Y todos los conocéis, algunos están aquí, que pasaron por esa experiencia, y creo que es así. Y para terminar, deciros que la represión, por lo menos de la que yo conozco, más dura, terminó en 1970 desde el punto de vista político, y sindical más tarde, hasta una amnistía que se produce en 1976. A partir de la democracia, yo me he limitado a poner dos hechos nada más, porque por cuestiones de tiempo. Uno, que hay una huelga fundamental en Santana en el año 77, que gente que está aquí la vivisteis. Fue una huelga dolorosa porque no se ganó para los trabajadores, se perdió esa huelga y costó despidos muy fuertes. Bueno, como está estudiada ya, pues yo remito donde está estudiada. La podéis ver en las notas de a pie de página, que es donde está estudiado ese conflicto. Y después otro en 1994, más reciente, que ya lo he estudiado. Cito también un libro de Jesús Fernández Alonso, que me dijo que iba a venir, pero bueno, no habrá podido el hombre, pero hay un libro suyo que escribió y que también está citado, que narra ese conflicto del 94. Yo también lo estudié y está citado ahí, en Comunista en Tierra de Minas, y dos periodistas de la provincia de Jaén que lo estudiaron también ese conflicto. La diferencia está en que tanto los periodistas como Jesús hacen un enfoque que a mí me parece muy interesante, que es narrar la cronología de los hechos, y yo pues narro la cronología de los hechos y un poco de análisis de lo que yo pienso que pasó en el conflicto. Entonces esa es un poco la diferencia. Bueno, y este es el panorama, perdonad la extensión. Ahora se trata de que en un tema tan amplio, pues que hablemos todos y que, como dice el cartel, apuntes para la historia de la editorial, pues eso son apuntes. Eso es abrir una ventana, meterme en este mundo. He citado una bibliografía suficiente, hay mucho más, si alguno está muy interesado, hay muchísimo más, pero tampoco se trataba de cansar, ¿no? Y yo creo que la bibliografía esa, tanto de archivos como de referencias bibliográficas, pues podemos ampliar cada uno de vosotros y meterse en este mundo que para mí es de los déficits que tiene la sociedad de Linares. Si Linares no conoce la historia del movimiento obrero, pues no conocerá cómo se han mejorado las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora en este pueblo a base de lucha. No nos han regalado absolutamente nada, y es una pena que muchas veces pues no se conozca esto más. Pero bueno, esto es lo que hay y ya está. Pues muchas gracias por vuestra atención, y a ver si hablamos ahora entre todos. Si acaso yo, ya que hablo mucho, me callo, y al final si acaso digo algo en función de alguna cuestión que pueda suscitarse. Bueno, yo creo que... Yo creo que te has pasado de breve, ¿eh? Pero bueno, nos has dejado toda la tarde libre. A mí, bueno, solo decir, por si alguna persona ha venido un poco después, que hay ahí algunas fotocopias, pocos de los documentos a los que hacía referencia Luis, y que en cualquier caso van a estar colgados de la página web de Encuentro Democrático de Linares para que podáis, son PDFs, para que podáis descargarlos y verlos, porque son esquemáticos pero muy enriquecedores, sobre todo para personas como yo, que sabéis que llevo poco tiempo en Linares y no conozco la historia tanto como eso. Sí que me gustaría, antes de que empiecen a hablar todos los compañeros que quieran, digo por mi ignorancia, casi por mí, no por tal, una pequeña referencia
a cómo fue el mundo del trabajo, los temas de las minas, con los pakistaníes, porque a mí me asombra, de hecho me inspiró esa charlilla que puse sindicalismo, me asombra cuando veo esas fotos de los mineros con alpargatas. Digo, Dios mío, pero ¿cómo se podía bajar una mina a picar y ir con alpargatas, con zapatillas, cuando no todavía cosas peores, ¿no? En ese momento hubo algún tipo de organización, los obreros se organizaban de alguna forma, se reunían en algún círculo, en algún bar, como otras organizaciones han nacido a veces en sitios así, o realmente no había ningún tipo de trabajo colectivo entre los trabajadores de las minas en esa época, ¿no? Sí. No sé si queréis que yo luego hable más. Y luego ya, pues, bueno, he remitido a un estudio que hay de dos mujeres que han estudiado de manera exhaustiva las condiciones de vida de los trabajadores de las minas del Centenillo. Está citado en la bibliografía. Y entonces, repito, en el segundo trabajo mío que está citado, también analizo los accidentes laborales de los mineros, las viviendas, el salario, las enfermedades, todas esas condiciones. ¿Cómo se defendían? Pues como podían. Estamos en aquella primera fase, estamos diciendo que están autodefendiéndose en torno a sus organizaciones obreras, uno en una, otro en otras, ¿no? Pero que lucharon desde el primer momento. Yo cito ahí alguna huelga de 1920 en el esquema del papel, y huelgas concretas de 1920 que van enfocadas a lo que dice Valentín, tratar siempre de mejorar. El movimiento obrero tiene siempre una constante, que es tratar en primera instancia de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, y ya cuando nace la conciencia política de tratar de sustituir el sistema que da lugar a esa situación de condiciones de vida y de trabajo. Esa ya sería la conciencia política, pero la primera conciencia es sindical, obrera, y mejorar esas condiciones de vida. Repito, a mí ese libro me parece fundamental, de esas dos mujeres, está citado, porque en ese contexto es donde las organizaciones obreras empiezan a tomar conciencia. Y la huelga de 1934, que ya he dicho antes, en la mina de Arrayanes, pues yo creo que es muy significativa. La he escogido, podríamos escoger otro ejemplo de lucha, de experiencia de lucha, pero que esa huelga de 1934 me parece muy significativa de cómo se planteaban las cosas, y sobre todo porque se produce en el bienio negro. Con eso quiero decir que era tremendo, el bienio negro fue tremendo. El eslogan de los patronos era que os dé de comer la República. Ese era cuando los obreros protestaban, la respuesta patronal era que os dé de comer la República. La represión que hubo en el bienio negro 1934 hasta que triunfa el Frente Popular en febrero de 1936 fue durísima. Disolvieron casas del pueblo, las cerraron, disolvieron ayuntamientos, metieron en la cárcel, descabezaron organizaciones obreras y muchas más cosas. Claro, entonces la respuesta fue canalizada en defenderse siempre, incluso en las condiciones duras, y después, esos 2 años, inmediatamente unos meses después, cuando se produce el golpe de Estado de Franco, uno entiende, no justifica, yo no justifico la violencia, pero la entiendo, me la puedo explicar por la represión fortísima que hubo durante los 2 años del bienio negro. Los trabajadores de la izquierda consiguen que se proclame la República el 14 de abril de 1931, pero las elecciones generales las gana a la derecha en 1933, y por lo tanto ahí se produce una represión enorme, y como estoy diciendo, y la respuesta, primero sindical, después política, y después incluso cuando la derecha no se contenta con la represión, sino que da un golpe de Estado, pues la gente que estaba en unas condiciones miserables, hablo del trabajo de los niños, de las mujeres, la situación era tremenda. Hay un dirigente socialista, Maeso, que fue la primera persona del ayuntamiento que habló de la gota de leche, en imponer la gota de leche, porque los pobres iban a la consulta de los médicos privados, los atendían de lástima y aquello era terrible. Hay descripción en las actas del ayuntamiento municipales con esa situación terrible. Y este hombre, que era un gran dirigente,
Murió en la cárcel de Jaén, por cierto, en 1941, a los 50 y tantos años, porque fue detenido, lógicamente, después. Fue el primero que habló en Linares de esta institución, de la gota de leche, para ayudar a los trabajadores que estaban, muchos, en fin, la situación era dura, pero ni siquiera en las situaciones de más dureza los trabajadores han dejado de luchar. Esto es una conclusión para hoy. Dicen, hoy están las cosas muy mal. Digo, joder, si alguno supiera lo que es tan mal, entonces, está mal en otro sentido. Hoy está mal en otro sentido, quizá ideológico y tal, ¿no? Pero en ningún momento una persona con conciencia deja de ver que es posible hacer alguna cosa, ¿no? Viene en una organización de base, en un sindicato, en un partido, no sé si entiendo. Bueno, pues, adelante los que queremos. Yo le pediría a Sebastián, puesto que Sebastián también ha aportado el otro documento, que se sentara ahí contigo, Luis, se sentara ahí adelante y resumiera un poco el documento, explicando fundamentalmente la influencia que tuvo la OAG en el movimiento obrero en social. Venga, Sebastián, ánimo. No era... Ya lo hemos leído, creemos que es interesante que... Se hace referencia en el documento al tema de la aproximación de la OAG y Linares, pues consideré oportuno decir, bueno, el apartado 24 que dice Luis en su documento es esto, ¿no? Porque remite al 248 de su comunista en tierra de Minas. En fin, ahí tenéis el documento. Sí. Ya, por un breve resumen del mismo, para que los que no lo hayan leído. Hay en principio unas premisas que son, desde nuestro punto de vista, fundamentales, que con el documento lo que pretendemos es expresar nuestro reconocimiento a la entrega y a la lucha de muchos militantes obreros que han dado lo mejor de sí mismos, algunos hasta su propia vida, en defensa de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Reconocer que nuestra pequeña aportación ha sido complementaria a la realizada por otras organizaciones que no son cristianas o creyentes. Por último, pedir humildemente perdón asumiendo la incoherencia que hayamos podido tener en el desarrollo de nuestra lucha junto con militantes de otras organizaciones. Hemos de tener en cuenta la dificultad que suponía, pero bueno, ser militante de la OAG y con la presencia de la OAG como tal, es muy difícil separar a la OAG de la labor de sus militantes, ¿no? Entonces, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Y entonces hablo de los orígenes, pues los boletines de la OAG y los TUC, pues siempre se han estado repartiendo donde se ha estado trabajando, ¿no? Militando. Y hablo un poco de las asociaciones de vecinos. Y pongo aquí una carátula de la voz del barrio de La Esperanza, que yo frecuentaba mucho el barrio La Esperanza. Allí hubo ¿cómo digo yo? Un encuentro de las mujeres protagonistas de su situación, y lo que suponían también las asociaciones de vecinos. Hablan en este comunicado, fijaros el estudio que hacían del barrio, no sé ahora si seguirá haciendo, ¿no? Pero 51 calles sin asfaltar, que suman un total de 5.336 metros, no más de asfalto. Se analizaba el barrio, pero es decir que se hacía una cosa seria, no era, vamos al ayuntamiento, no, iban con datos, tal cual. La OAG y el movimiento obrero organizado, pues ya he dicho que codo a codo con el movimiento obrero organizado, que eran los sindicatos y los partidos. Aquí describimos también que en la segunda etapa, porque Belinchón fue miembro de la OAG en la etapa primitiva, ¿no? Pero después hay un escrito donde dice, me quedé solo, tal cual, porque con la crisis de los movimientos apostólicos vuelve a reiniciarse.
en un grupo bastante numeroso que llevaba a Tomás. Yo me acuerdo de reuniones en San Agustín, en la parte de arriba, en las que asistían Pedro Linchón y José María Sánchez, que eran los que al final pusieron en marcha UGT aquí, se salieron del grupo de iniciación de la OA y crearon por el año 76, creo que fue. Hay un nuevo cese de Tomás Rivas, porque claro, Tomás Rivas seguía su tarea militante y al obispo no le gustaba lo que hacía, y hubo también una manifestación numerosa. Se habla de unos 6.000 asistentes a una manifestación para que no echaran a Tomás. Al final lo desterraron en Mogón, a la aldea de Mogón exactamente. Fue el 25 de septiembre de 1977, año en que se inicia el conflicto de Santana. Hay quien dice que hubo una cierta ligazón, una cierta correspondencia entre esta forma de actuar del obispo y lo que se ocurría después, el conflicto de Santana. Yo me acuerdo de la famosa vietnamita que había en Santa Bárbara, pues pocas veces que le hemos dado la manivela. Yo me acuerdo de todo aquello, cuántas hojas informativas, cuántas octavillas, pronunciamientos, etc. Hacen Antonio Ugarte, que está aquí, conciliario, en fin. Y luego hablo un poco de la estructura de la OA de Linares, donde estuvimos en varios locales, y el papel de la prensa obrera. De esto sí, igualmente en cada época histórica los militantes y las militantes de la OA de Linares han difundido sus propios medios de difusión. Tuvo ediciones CIX, editorial CIX, que diga ZYX en mayúscula, que dicho sea de paso, podéis visitarla y descargar documentos del movimiento obrero ahí. Ahí sí son documentos descargables, tanto en Facebook como en la página web, editorial CIX. Ahí hay documentos verdaderamente importantes. ¿Por qué? Porque cuando estaban detrás de la OA, de que se apareciera, pues se creó la CIC como una forma de que los militantes se encauzaron por el CIC. Al final la OA no desapareció y hubo gente que estaba en el CIC, unas desbandadas de militancia, eso es cierto, pero muchos fueron al CIC y otros se quedaron en la OA. Y luego hablo de la estructura de la OA, no creo que sea muy de interés vuestro, y las asambleas generales que se celebran, porque esto lo hice un poco para que la gente viera un poco por dónde iba la OA. Y por ahí va la cosa, no sé si... el otro documento lo podéis ver. Sí. Lo voy a... Sí. Adelante. Y el otro documento lo hice a propósito de un trabajo más amplio. Un trabajo que se titulaba, quiero recordar, la situación de Linares, situación social, económica y laboral de Linares, en una época antes de la COVID-19, unos años antes. Porque no, pero se lo tenéis ahí, lo podéis leer, tampoco lo quiero cansar mucho. Me he extendido demasiado, quizás. Antonio y luego la persona que está detrás. Mariano. Antonio. No te había conocido. Me he desembozado y... He recordado cuando ha hablado Luis del bienio negro con un recuerdo que yo tengo que me transmitió mi padre. Mi padre había nacido en el año 20 y él, con 13 años, era la manera de subsistir que tenía su familia, era de estar sirviendo en casa de unos señores. Y mi abuelo fue con su señor, que era medio aceptable en aquel momento, a casa de otro señor donde la señora era de escopeta y pez. La llamaban la Coronela. Mi padre escuchó desde un rincón cómo decía aquella señora: tengo ganas de poder
regar mis macetas con la sangre de los niños de los pobres. Ese testimonio que mi padre me remitía y que mi abuela a su lado lloraba, como una magdalena, es algo de la memoria imprescindible que no se ha transmitido y que desgraciadamente corre más peligro que eso. Otra etapa importante, otro recuerdo importante que yo sufrí fue ya estando en el instituto. Habían cerrado en Úbeda la escuela de don Cristóbal Cantero, que era quien sufría entonces la falta de instituto, era un escolapio y daba entonces ya en el instituto clases de religión. Recuerdo perfectamente que hablando de los curas obreros, solo 13 años yo no sabía, estaba uno, aunque mi padre escuchaba de vez en cuando la pirenaica, no era yo capaz de relacionar en aquel momento una cosa con la otra. Y este buen hombre decía, dice, sí, hay por ahí curas que llegan y se juntan con el pueblo y hablan de mar un montón y luego rezan un poquito para acabar. Así, claro, efectivamente, esa desgracia. Luego cuando me he enterado de los curas obreros y de los cristianos de base, he llegado y he repescado de aquellos recuerdos y he ido formando una historia de la historia que me había perdido, de lo que había dentro de ese silencio y de ese tiempo gris en el que vivía. Y a partir de entonces, pues en fin, empecé a ponerle nombre a aquello y me acuerdo de lo de Añovero y me acuerdo, entonces ya me enteré de la cárcel de Zamora y ya me enteré fundamentalmente de que el primer concilio y lo que fue Juan XXIII y lo que se intentó de significar, y me enteré también, claro, lo que intentó la Iglesia aquí ya demasiado tarde, de lavarse la cara de la cruzada. Entonces, todo eso que hemos tenido de enfrentamiento permanente en esta sociedad ha estado actuando en la conciencia y viendo cuánto error y cuánta separación y cuánta ignorancia han impedido en su momento una regeneración democrática que pudo ser antes, porque en los años 40 y tanto, esperando aquello, pudo haber algo, desgraciadamente, y entre la gente de derecha había empezado a reflexionar que se habían pasado de cartera y tenían que haber derechos. Y a partir de eso, bueno, luego sí he venido aquí a Linares, he sido muy amigo de Melgarejo y de un montón de gente con la que se hace referencia y contigo mismo siempre comentamos cosas. Marco, sí, Marco, espera, digo está Marco y luego Mariano y luego... Adelante, Marco. Ahí, enlazando con lo que ha dicho Sebastián, hay otro movimiento paralelo que se va dando, que es el movimiento en vanguardia obrera en Linares, que se daba en la SAFA, entre los antiguos alumnos de SAFA y lo que era vanguardia obrera en la SAFA. Ahí se da un enlace que empezamos a ir a las reuniones que ha citado Sebastián, y ahí yo siempre en mi análisis, que lo podéis coger en el primer congreso de historia que hicimos Jesús y yo, Jesús Fernández Alonso y Marco Jasper, y lo tecleáis, y en Internet está el primer congreso de historia que se hizo en Linares, donde están estos datos que estoy hablando, que están recogidos como una comunicación que se hizo en ese primer congreso de historia. Y esto es lo que más o menos quiero enlazar con todo esto en continuidad de lo que es el comienzo, no es la historia del movimiento obrero, sino el cómo se retoman ciertos movimientos a partir de esta época que estamos hablando, y que fueron muy difíciles, porque lo mismo que de ese sector que ha hablado Sebastián, aparece la UGT,
la gran mayoría de los dirigentes de la UGT, del otro sector de la vanguardia obrera, aparece donde realmente después nos integraríamos en lo que sería Comisión Obrera. Me acuerdo perfectamente que las primeras elecciones que nos metimos en el sindicato vertical estaba apoyar por Pedro Belichón y el otro, San Pedro. San Pedro también. y el otro Pedro. Y entonces hicimos unas elecciones dentro del sindicato vertical, que el cartel lo hice yo y de esa manera lo que se pretendía era quebrar de alguna manera el sindicato vertical. Y nos jodieron bien jodidos. Nos jodieron bien jodidos porque nos hicieron una inseculación del 50%, de tal manera que tuvimos que convivir con el 50% de los viejos y no pudimos pegar una renovación total a ese otro 50%, con lo cual tengo la lista de la gente que nos presentamos en esas primeras elecciones dentro del sindicato vertical, pero en fin, de ahí se fue marcando, hombre, también nos fuimos dejando gente en la cuneta. Tomás Cero lo calentaron, Tomás Cero se tuvo que ir, hubo despedidos en aquel tiempo, más después ya cuando se retoma con la libertad el movimiento que se da en el 77, es importante, todo eso, si queréis entrar en internet, conozcan cómo teclear Marcos con las Padillas o Jesús Fernández Alonso, lo podéis descargar. Muy bien. Mariano. Bueno, yo creo que es muy importante esta reunión, porque yo creo que aparte de recordar cosas, pues tendremos que ver también los avances que ha habido. Resulta que en los años 50, finales de los 40, los 50, pues el trabajo infantil era un cotidiano en Linares. Digo que no eran solo las condiciones de los mineros, sino porque estaban los terreros y ese trabajo lo llevaban los niños. Y era un trabajo que se llamaban los sacagéneros y los lavaderos. Eran los restos de la explotación de la mina, se volvían a lavar y ahí sacar mineral. Y ese trabajo lo hacía el niño. Y lo hacían pues con la alpargata, medio descalzo, medio desnudo, en invierno, en verano. Y yo tengo la experiencia de que, vamos, yo conocí a algunos, porque algunos eran vecinos, esos niños crecían más tarde. Y además estaban muy delgados y estaban muy mal. Pero me acuerdo de Sebastián Espinosa Cantero, que decía que un hermano suyo trabajaba en los terrenos. Perdona, que me emociono. Y decía que su hermano, que era un niño, tenía que ir a los terrenos y se levantaba llorando. Se levantaba llorando. Y su madre lloraba con el hijo, pero tenía que mandarlo a los terrenos si querían comer. Y bueno, yo creo que eso duró hasta principios de los 60, o sea, principios de los 60. Y yo creo que la aportación de la SAFA ha sido muy importante, porque aparte de que allí empezamos a conocer lo que era la clase obrera, que éramos una clase, empezamos allí se nos daba un folleto que hablaba de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y estamos hablando de los 50 y los 60. Y yo creo que eso fue lo que nos marcó
y nos ayudó a que hiciéramos el trabajo que hicimos posteriormente y que seguimos haciendo. Bien. Dani. Sí, después de escuchar un testimonio en primera persona tan emocionante, la verdad que uno se queda un poco mudo, ¿no? Y emocionado. Bueno, en primer lugar quiero de nuevo agradecer a la Asociación de Encuentro Democrático porque sigáis trabajando así y va siendo más éxito, ¿no? Que venga más gente, algo estáis haciendo bien. A Luis por haber preparado ese trabajo, ¿no? ese documento de síntesis que nos vale para tener este debate, y a Sebastián, sabes como te quiero, como te aprecio, pues también el ejercicio que has hecho. Yo en este caso traté empezamos hace ya un mes a planear esta charla y Luis se comprometió a preparar el documento. Yo intenté ir a las raíces y qué mejor raíz que ir a Carlos Mas, ¿no? Me fui a Carlos Mas y busqué un poquillo en el Capital y busqué también en un trabajo previo, que el mismo título tiene el trabajo salariado y el capital, y busqué las raíces de los principales conflictos históricos que había habido entre los obreros, ¿no? Diferentes. Le hago esta lista intentando relacionarlo con Linares, que es lo que yo trataba de hacer, pues nos encontramos que hay algunos yacimientos arqueológicos como el Cerro San Bartolomé o el Cerro del Plomo en el Centerillo, que tienen momentos de destrucción frente a las casas donde estaban los trabajadores, ¿no? Podríamos, no sé de qué manera, pero intentar al menos hacer una reflexión de que hubo un momento de opresión frente a esos trabajadores que si no estaban en un régimen de esclavista bastante parecido a ellos sería. Pero siguiendo también a más, llegamos al momento en el cual pues, las diferentes profesiones, las diferentes labores dominan los gremios. Y precisamente aquí en Linares sí que podemos encontrar momentos de tensión industrial previo a la fundación del Partido Socialista y de los sindicatos aquí en Linares. Casi 60 años, casi 50 años anteriores. Y me voy a referir a dos momentos que son muy interesantes. En primer lugar, entre los años 30 y 40 del siglo XIX, en la mina de Pozo Ancho, cuando vamos a Guarromán, que nos queda ahí a la izquierda, está San Francisco, San José, ese paisaje tan espectacular que hay. Ahí hubo un momento de conflictividad muy interesante. En aquel momento era propiedad del Marqués de Remisa, la mina, y un gremio, un sector de los mineros que había, que era precisamente uno de los más importantes, los torneros, se pusieron en huelga. Podemos encontrar documentación sobre esto también yendo a la raíz, aquí en el archivo de Linares, en el archivo provincial, incluso en el archivo internacional, en Inglaterra y en cartas de algunos otros ingenieros y suboficiales de la minería inglesa, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, el caso es que los torneros son unos trabajadores fundamentales en la minería porque si paran de trabajar, dejan de sacar el agua, se inunda la mina y se bloquea. Bueno, pues esto precisamente hicieron eso. Dejaron de trabajar, y fijaos que importante, en la década de 1840, dejan de trabajar y inundan la mina. Tanto es así que la empresa quiebra. Y que tienen que venir después unos ingenieros, empresarios ingleses, pero que aduzcan una inversión y reconvierten la mina y es precisamente ahí en Pozo Ancho donde esta primera tensión industrial funciona una de las primeras máquinas de vapor que hay en la península. Es un hecho muy interesante, ¿no? Y que creo que cuando hablamos de movimiento obrero y de movimiento sindical aquí en Linares, o al menos de un conflicto obrero, pues es importante remarcarlo porque a raíz de un conflicto obrero, demandando un incremento de salario, se hace una parte de la segunda revolución industrial aquí en España y especialmente aquí en nuestra. Y luego hay otro momento que también es muy interesante, justo previo a la llegada de la Primera República Española, en 1871 y 72, que hay también, en las actas del Ayuntamiento lo podemos encontrar, un conflicto obrero muy importante. Hay disturbios por los bajos salarios y por las malas condiciones laborales en las minas, y eso es justo en los años previos a la excitación de la llegada de los primeros sindicatos y los primeros partidos aquí a Linares. Cuando yo creo la documentación hay una parte de reflexión que me ha venido ahora en la intervención de Sebastián, que es que en los años finales del siglo XX, pues,
no, Marcos, toda esta gente que no quiero, y después no dejar a nadie fuera, desde una visión cristiana han hecho una aportación muy importante, ¿no? Al movimiento obrero, al movimiento sindical y sobre todo a la justicia social. Y qué bonito también que en los primeros momentos de la revolución industrial en Linares estuvo también vinculado a otro movimiento cristiano, en este caso protestante, pero que trajeron una idea de igualdad, una idea de salubridad y una idea de economía que nos habían dejado a nosotros pues, viviendo prácticamente nada menos. Solo eso, muchas gracias. Nacho, sí, yo quiero hablar un poquito de las asociaciones de vecinos que están dentro del movimiento obrero. Que quiero hablar un poco de las asociaciones de vecinos que están dentro de lo que fue el movimiento obrero. Entonces, cuando nacen las asociaciones de vecinos, nace con un tema reivindicativo y ahí las mujeres tomamos parte de ese movimiento reivindicativo que fueron las asociaciones de vecinos. Entonces, decía Sebastián, se hacía un análisis bastante exhaustivo de lo que estaba pasando en el barrio, pues en los barrios había falta de, podemos decir, de alcantarillado, de los centros de salud, de las escuelas, todo eso se analizaba dentro de las asociaciones de vecinos. Y entonces estaban también las vocalías de las mujeres, pero las mujeres, aparte de estar en las vocalías de las mujeres, estábamos en todo, representadas en todos los sitios de lo que era la asociación de vecinos. Quiero decir que hoy, en este momento, yo no quiero decir generalizar. Para mí, las asociaciones de vecinos han perdido ese carácter reivindicativo que antes tenían. Yo no digo que lo que estén haciendo no está bien hecho, yo no lo digo, pero es verdad que aquel carácter que tuvo cuando las asociaciones de vecinos nacieron, yo aquí no participé en esa que dice Sebastián, pero estuve participando en la asociación de vecinos Paso, porque como dice Sebastián, la gente de la OA estuvimos metidos en todo lo que era el movimiento obrero y el mundo obrero, en unas cosas y en otras. Y entonces la primera asociación de vecinos que se hizo cuando se hizo aquí la de La Esperanza, la de San José, se la de los estatutos, aunque después no lo rechazaron. Bueno, pues entonces se hizo la asociación de vecinos Paso, no estaba en mi barrio, pero yo participé en cuando se hizo. Pero lo que quiero es puntualizar eso, que como las asociaciones de vecinos salen de cara a reivindicar todas las cosas que pasaban en los barrios, en verdad, el alcantarillado, y además vosotros también participaste, Virgilia, vosotros también en La Esperanza, tuviste un papel importante, Francisca, tú y toda la gente, en lo que fue, y las mujeres tomamos parte en todo ese momento social que estaba pasando. Y luego decía Mariano, los chiquillos, las mujeres también fueron las que estaban lavando el carbón, no fueron también las que estaban en los lavaderos de carbón, las mujeres eran las que también estaban, ¿no? Bueno, y haciendo otros muchos papeles en sus casas, dándole de comer a los chiquillos sin tener cómo darle de comer y todas esas situaciones, porque las mujeres, junto con los hombres, lo vivimos. Pero yo lo que quiero es lo de las asociaciones de vecinos, que a mí me gustaría que un poquillo reivindicar eso, que además de servir para hacer manualidades, bailar, todas esas cosas, también se hiciera esa otra parte, que yo no digo que no se haga, pero también esa parte formativa y sobre todo reivindicativa, porque en los barrios sigue habiendo muchas necesidades. Las escuelas, ¿cómo están hoy los centros de salud? Que tardamos 15 días en que nos den para ver el médico. Todo eso eran reivindicaciones que antes se hacían. Y es verdad, las mujeres participamos activamente en todo eso. Juan. Sí, yo, Luis, hombre, me gustaría que me hecho referencia a una huelga en concreto, ¿no? Aquella que a las mujeres no les dejaban llevar la comida porque se ven encerrados en la mina y tal. A ver si, hombre, en el estudio los estudios que tú has hecho sobre el tema,
nos puede decir, es decir, cuáles fueron los momentos de más agitación del mundo obrero, que plantearan huelga y reivindicaciones fuertes, porque supongo que entonces no había muchos convenios colectivos, lo que habría convenios colectivos ya más tarde, pero reivindicaciones fuertes a través de huelgas, y a través de huelgas generales y tal. ¿Y qué logros se consiguieron? Pues ya he hecho referencia, por ejemplo, a la de Santana, de los años 70 y tal, que no se consiguió, pero hombre, supongo que a lo largo de toda la historia del movimiento obrero en Linares ha habido momentos en que sí se han conseguido los logros que se planteaban. Sería interesante que hicieran un repaso de eso. Y en cuanto a lo de Sebastián, claro, yo vengo de una zona, yo no soy de aquí de Linares, vengo de una zona más agrícola, y cuando el otro día, con la muerte de Luis, ¿no?, leyendo un poco su biografía, me enteré que había estado trabajando en Santana, yo no lo sabía, y eso que tenía buena relación con Luis durante mucho tiempo, no sabía que había estado trabajando. ¿Qué Luis? El cura de Arroyanes, que estuvo en Arroyanes. Juanjo. Estoy pensando en otro de Río de los Picos. Tampoco. Juanjo, efectivamente. Pues, en mi tierra, yo lo que conocí fueron curados obreros, pero del campo. Obreros, en los años 70. Y aquí, y efectivamente, supongo que aquí los obispos hicieron lo mismo que hacían con aquello, que era quitarse del medio. Quitarse del medio, mandarlo a otro sitio, pues se iban ellos directamente, porque era insufrible, ¿no? Un inciso a lo que estás hablando, también paralelo a ese tiempo que estás tú mencionando, los curas obreros también se dieron 4 personas que desde vanguardia nos estuvimos solidarizando con ellos, que estuvieron en Bailén. Ah, sí. Los 4 curas de Bailén, Eran 2, solamente me parece que sigue de cura los demás ya se secularizaron y todo, pero aquella denuncia que ellos hicieron en Bailén, que estaban trabajando en el Tejar, fue de una gitana que parió en la Oliva, y entonces se pusieron de acuerdo los 4 para hacer una denuncia en Bailén, que en Bailén habla de todo, pero también tiene unos poquillos fachos. Entonces cogieron y ellos vieron que era muy fuerte que una persona tuviera que dar a luz en la oliva, como si fuera un animal. Entonces en el púlpito cogieron y cantaron la gallina, y claro, los separaron de Bailén, se los trajeron a la barriada Santana, y ahí lo aislaron, el obispo lo aisló allí en la barriada Santana. Claro, al final terminaron que uno se fue a Hispanoamérica, que fue Heredia, y que ha venido, se vino hace poco, pero que los demás, uno que estuvo de cura en mi pueblo, Alberto se fue a Jaén, se empezó a trabajar en donantes de sangre y dejó los hábitos y todo. Bueno, yo no, que terminar. Yo quería hacer referencia efectivamente a la actuación de aquellos curas, ¿no? Curas obreros, que fueran industriales, fueran del campo de aquella época de los 70, y aprovechando que está aquí Virgilia y que pertenece al colectivo Virgilia, los curas no, ya, bueno, está entretenida, Luis, perdón. Vamos a ver qué. Un momento. Estamos en los folios esos que tenéis ahí que os he entregado son casi 150 años. Yo me he limitado a hacer una perspectiva general de lo que creo que es los periodos más importantes y tal, pero Juan planteó una cosa, a mi juicio, importante, ¿no?
Yo creo, después de ver así por encima este asunto, que la etapa donde los trabajadores hacen más conquistas sociales y laborales es a partir entre el final de los años 60 y el 77, a mi juicio, porque después entramos en un declive industrial de Linares fortísimo, pero cuando se constituye la UGT de comisiones, yo he estudiado más comisiones, la constitución de comisiones, en el papel está, no lo he dicho, algunas empresas donde se está constituyendo comisiones obreras, pero al calor de la acción de los trabajadores de la fábrica. Y había una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención para la reflexión de los problemas de hoy, que es que se elaboraban tablas reivindicativas. Hoy en la izquierda, en general, sálvese quien pueda, estamos muy a la defensiva, estamos tratando casi siempre de defendernos de las agresiones del de arriba, pero antes se estaba a la ofensiva. Se presentaba una tabla reivindicativa y al calor de esa acción concreta se constituía las comisiones obreras, ¿no? Y supongo que la UGT también, ¿no? No he hablado antes, pero Comisión Obrera se constituye desde aquí. Hay un epígrafe del trabajo, de los papeles, de los folios, de cómo se constituye Comisión Obrera, y en el libro segundo mío igual, cómo nace Comisión Obrera aquí, más tarde que en otras provincias de Andalucía, pero bueno, con cierta fuerza. Y en las principales empresas de Linares se constituye Comisión Obrera. Aquí hay un trabajador de Yamasa, que es Román, que él lo sabe, vivió esa experiencia. En Santana se constituye la primera Comisión Obrera en el año 75, pero antes ya llevaban un tiempo ese grupo de trabajadores, que el alma era Tomás Acero, efectivamente. Se habían presentado ya las elecciones sindicales en el sindicato vertical, habían tenido represalias, pero iban conquistando cosas. Las pensiones de hoy de muchísimos trabajadores jubilados ya en Linares serían impensables sin el avance en sus condiciones salariales de esos años. Yo creo que el periodo, por responder a tu pregunta, con más fruto, con más conquistas laborales, es desde final de los 60, principios de los 70, hasta la primera década de los 70, 77, 78. Digo 77 porque hubo un punto de inflexión fuerte en Santana, porque fue una huelga que desgraciadamente se perdió en cuanto a sus reivindicaciones esenciales, ¿no? Los pactos de la Moncloa. Eso es, y después viene lo que viene, pero bueno. Pero quería decir dos cosas o tres que antes, por aquello de no hablar yo mucho, quería decirlas también. Mira, una cosa es la aportación, que ya lo habéis señalado, no repito, de los movimientos cristianos, la JOT, la OA, la Vanguardia Obrera, las comunidades cristianas populares, la parroquia de San José y otras realidades. Una cosa es la aportación en los años 60, que eso condicionó el nacimiento de futuros líderes sindicales, algunos de los cuales están aquí. Una cosa es eso, y otra cosa es el papel de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, a mi juicio, incluso la acción católica. Puedo salvar algo más la acción católica, que se crea en el año 46, la OA se creó en el año 46 en concreto. El fundador, Tomás Rovirosa, estuvo aquí en la provincia de Jaén. Guillermo Rovirosa estuvo aquí, hizo un cursillo en Baeza, y algunos de los trabajadores, Sebastián lo cita en el documento. Pero la Iglesia preconciliar era otro mundo, ¿eh? De tal manera que yo, por lo que he visto, y nadie me ha convencido de lo contrario, el golpe de Estado de Franco se da por una alianza férrea entre los casinos, la sacristía y los cuarteles. Sin esa alianza de esos tres poderes hubiese sido imposible el golpe de Estado, y la Iglesia era otra, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Después quería decir también una cosa que todavía no ha salido. En la historia del movimiento obrero de Linares hay la experiencia de mujeres fuerte, muy fuerte. No solo reciente, la coordinadora de mujeres de Santana, lo que ha dicho Encarna, que lleva toda la razón del mundo, el sindicato de sanidad que se constituye aquí, ella participó, y otro en la fábrica de las latas que se implantó Comisión Obrera, mayoritariamente eran trabajadoras, mujeres trabajadoras, sino que en épocas anteriores el papel de las mujeres fue tremendo. Aquí hubo verdaderas dirigentes mujeres que son ignoradas. Manuela Cantero está enterrada en el cementerio de Linares sin que lo sepa Linares. Fue la primera mujer concejala en la historia de nuestro ayuntamiento. Manuela Cantero. En el libro mío hay una biografía de ella. Al final hay un anexo de perfiles biográficos y está silenciada. Alejandra Galindo. Era miliciana, era dirigente.
en este caso del Partido Comunista. La fusilaron con 22 años, pero era una mujer extraordinaria. Victoria Solís. Victoria Solís era la mujer de Lino Carrasco, un concejal también nuestro del partido, que se tuvo que ir. Victoria Solís era una dirigente de las mujeres antifascistas, la Asociación de Mujeres Antifascistas, pues realmente extraordinaria. Hubo una pareja de profesores que vinieron de Madrid, destinados al Instituto de Linares. Ella era inglesa, no me acuerdo bien del nombre, Suzy se llamaba de nombre, pero el apellido no lo recuerdo, que eran mujeres reales, que hicieron una labor de alfabetización, de dar clases, extraordinaria, silenciada. Podíamos seguir con muchas más. Yo creo que podéis verlas, para no dar más en esto, podéis verlas en el anexo del trabajo que cito de Comunistas en Tierra de Minas, porque es justo reconocerlo, ¿no? Después deciros otra cosa. Yo creo que en la historia del movimiento obrero en Linares repercutió, o la fortaleza del movimiento obrero repercutió en la constitución de los sindicatos en la provincia de Jaén. Gracias al núcleo de la primera comisión obrera en Santana, 2 o 3 trabajadores pasaron a formar parte de la Dirección Provincial de Comisiones Obreras. Eso tuvo una repercusión después en la provincia de Jaén, porque tened en cuenta eso, Linares, por eso a mí me duele un poco que este ayuntamiento, la jornada estas que he dicho de novela histórica, joder, que no se hable de la otra historia. Es que el movimiento obrero en Linares es fundamental, porque esto ha sido, y sigue siéndolo en parte, una isla industrial dentro de un desierto industrial que es la provincia de Jaén y Andalucía entera, ¿no? Y entonces el movimiento obrero tiene una importancia capital, como hemos dicho al principio. Bueno, yo estas cosas y muchísimas más podemos hablar, no quiero usar del tiempo, pero me parecía importante resaltarlas, ¿no? Sí. Yo quería señalar, el tema es muy amplio, se puede hablar de muchas cosas, estáis hablando de muchas cosas y aparte es muy interesante. De todas maneras, a mí me parecía significar cómo lo que el movimiento obrero inicia como ruptura de lo que fue el sindicato vertical como una herramienta fundamental del régimen. Yo recuerdo, y esto por eso quería significarlo, como aquí en Linares hubo 2 fases. Una fase que antes refería Marcos, cuando decía de la participación de Comisión Obrera en las elecciones del sindicato vertical, es decir, dentro del sindicato vertical, participar. Eso era la estrategia de Comisión Obrera estatal, que tuvo alguna repercusión determinada y tal. Y luego hay, posteriormente, hay otra fase en la que se trata de también ir minando y rompiendo el sindicato vertical y se hacen elecciones al margen del sindicato vertical en empresas. Yo desconozco ahora mismo, y por entonces no estaba en ninguna organización de sindicatos, ¿qué repercusión tuvo Linares? Yo recuerdo 2. No se dio ese elemento paralelo, aquí no se dio. Aquí lo intentamos desde dentro. Espérate, Marco, que dice que recuerda 2. Entonces, en Santana se hicieron unas elecciones, se eligió que se llamaba Consejo de Trabajadores, que eso no tiene nada que ver con las elecciones del sindicato de Santana, pero digo que son 2 partes. Una que el sindicato decidió participar en las elecciones y copar puestos dentro del sindicato vertical para llevar su estrategia, y otra en la que se hacen unas elecciones que Santana, que yo sepa que hicieron, María está aquí y tú también estás, Marco, en que se eligió un consejo de trabajadores que ellos no tenían que ver nada con el sindicato vertical. Participaron ya organizaciones sindicales, la UGT, Comisión Obrera, no sé si la CESUC y alguna gente más, y se eligió un órgano de representación que, entre otras cosas, fue quien gestionó la huelga de 1977. Gestionó sindicalmente, quiero decir. Y había 2 órganos dentro de ese. Primero era el Consejo de Trabajadores, que yo no sé si eran alrededor de 60 o algo así, y luego dentro del Consejo de Trabajadores se eligió una comisión deliberadora, que era la que iba a las cosas, digamos, un ejecutivo dentro del Consejo. Y entonces yo creo que de secretario de aquello parece que estaba Antonio García Plata, me parece que era el secretario de la comisión deliberadora, y Pepe Azón, que era el secretario del Consejo de ese ámbito de la Comisión Deliberadora. Y el otro era del Consejo. Eso es. Entonces, eso se llevó ahí y eso tuvo su recorrido. Y yo también recuerdo, donde yo
Trabajadores, de la Villa Masa, también se hicieron. Promovió el presidente de eso por la Comisión Obrera. Yo entonces no estaba apoyado, pero sí tenía apoyado la con ella, eran nuestros amigos, eran una empresa pequeña, con 70 trabajadores, 70 y poco, con una buena relación. Y allí también se hizo. Allí se eligió, no sé cómo lo llamábamos, para que había consejo de trabajadores, porque lo que decía Santana era lo que guiaba, era la guía del movimiento en esta ciudad y principalmente en la provincia, y también se eligieron. Costó mucho trabajo convencer a la empresa que hicieran esas elecciones, al margen de, porque era una manera de ir rompiendo con el sindicato vertical, que todavía está presente. Allí en Yamata había representación del sindicato vertical que se elegía. Y no es que fueran más gente aquellos, pero 4 o 5 que había allí, sino que era gente que funcionaba de una manera, es decir, no eran acérrimos franquistas ni nada de eso, pero funcionaban de una manera que había un convenio colectivo que negociaban ya, y nosotros los trabajadores no sabíamos nada de cómo se negociaba, que se iba a negociar y cuándo se negociaba y cuándo concluía. Porque ya se había publicado el boletín de etc. De una manera funcional, que allí había que hacer un calendario y la empresa, y allí nadie opinaba del calendario. Allí llegaba un momento y decían que ya no ha hecho con la empresa el calendario, lo ponía allí, sin criterio por parte. Quiero decir que eso era un poco de manera de conquistar a aquella gente, por lo menos aquellos no iban a estar en una franquita y nada, pero tenían esa manera de conquistar y nosotros queríamos romper con esa realidad y allí se consiguió al final también esas elecciones, que serían alrededor de 75, 76, por ahí, porque ya en el 77 la obra tenía el Consejo de Trabajo de Santana, estaba funcionando y nosotros que salimos allí elegidos, los que salimos allí elegidos en Yamasa, que eran los de Comisión Obrera y los que yo de la Comisión Obrera era yo, pero bueno, luego al final tenía que ir de la Comisión Obrera algún año después y ya teníamos margen de movilidad. Yo recuerdo que, claro, cuando teníamos trabajo sindical y esta historia, pues yo recuerdo de ir a la asamblea que se hacía en San José de Santana y nos íbamos, los que estábamos trabajando, nos íbamos a la asamblea para enterarnos con ella, porque nosotros, al ser una empresa directamente dependiente de Santana, pues naturalmente todo lo que allí tenía sus circunstancias, tenía su repercusión después. De hecho, después de la reunión de huelga, nosotros nos tuvimos que ver el expediente de regulación de empleo autorizado por la Administración de Trabajo, y la que tuvimos también parece que 2 meses de expediente de regulación de empleo y tal, en España. Quiero decir que eso son un apunte, pero quiero decir que significativo de cómo desde el propio movimiento incipiente ya se trata de romper con el sindicato vertical. Después, unos años después, no mucho, ya hicieron una normativa, una legislación sobre elecciones sindicales y a partir de entonces, con esa misma normativa se sigue haciendo elecciones sindicales desde entonces hasta ahora, en la que una cuestión que tiene que conocer mucha gente es la participación democrática de los trabajadores y las trabajadoras en la elección de sus representantes, que eso es importante, y además unos índices de participación en las elecciones sindicales muy altos, normalmente más altos que las elecciones de carácter político, pero que eso está soterrado ahí, bueno, por la gente que en la empresa o en el ámbito que se da en las acciones participa, pues se entera, pero luego eso no queda ocultado todavía, en 2024 estamos ya, a la gran mayoría de los ciudadanos de este país. Como el movimiento obrero tiene también ese lastre, es de que las cosas que pasan a los trabajadores parece que tienen una importancia secundaria respecto a otras circunstancias que se dan. Bueno, en principio yo celebro que Antonio Martínez, gracias a una experiencia que tuvo, entendiera un poco que la Iglesia no es la jerarquía. Saber que en la OA uno de los cursillos era fe y ateísmo y marxismo y cristianismo. Es decir, ¿qué puedo yo asumir el marxismo y el cristianismo y mi fe? ¿Cómo puedo yo compaginarla? Es decir, yo quisiera saber qué organizaciones que no son eclesiales pues estudian la Iglesia, ¿no? Y ahora aprovecho pues, un poco el tema de además de hacer de aportar estos 2 documentos, tengo una intervención aquí, que no tiene con una cara, que es de reciclado. Voy a leerlo para no utilizarlo. Lo fuerte que no se oye nada, se lo queda. Bueno, yo parto de una premisa, ¿no? La clase obrera es la clase que en el capitalismo está siendo explotada económicamente
oprimida políticamente y dominada ideológicamente. El movimiento obrero es la clase obrera organizada, o sea, el mundo obrero es más amplio, como ha dicho Luis, luego está el movimiento obrero, que es lo que toma la de organizarse en partidos, sindicatos y organizaciones de base. Yo estoy de acuerdo con Luis, que dice que el movimiento obrero es más amplio que los partidos y sindicatos de clase, y por ahí va mi intervención. Y la estructura que le doy es, porque yo creo que esto no, esto no puede quedar así, ¿no? Igual hay que seguir profundizando en otras ocasiones, en la infraestructura económica es donde la clase obrera está siendo explotada, en sus tres sectores, el primario, secundario y el terciario. El primario, la minería, agricultura, ganadería y pesca. En el sector secundario, industria y construcción. Y en el sector terciario, servicios, comercio, transporte y comunicación. Si veis, nos estamos centrando en el tema sindical y en el político, pero también en estos sectores hay otros. Está también la agricultura, la ganadería, la pesca, que el Linares no sé que el arroyo Periquito Manchado sea navegable, pero la agricultura sí puede ser que hay experiencia de los partidos y sindicatos en el tema agrícola. Yo creo que sí, parece que Luis hace alguna referencia a organizaciones, la la Federación de Trabajadores de la Tierra, pues bueno, sería conveniente que si había alguna realidad de movimiento obrero en ese sector, también se figure en el movimiento obrero, o también en la ganadería, porque, por ejemplo, yo recuerdo el trabajo que han hecho muchas asociaciones de vecinos para erradicar las vaquerías de la ciudad, ¿no? y sacarlas fuera. Bueno, pues ahí estaban los sindicatos, los partidos, estaban, no estaban, pues igual había que profundizar en todo eso, ¿no? En el sector secundario, industria y construcción, industria no voy a decir nada porque es la palma, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Pero en construcción igual había alguna lucha, que no, pues nada, pero había que profundizar. Y en el sector terciario, servicios, comercio, transporte y comunicación también, bueno, en el tema de servicios, pues esto y transporte, igual ha habido alguna huelga. Eso sería bueno también trabajar en ese terreno. El movimiento obrero está presente en las grandes, medianas y pequeñas empresas de estos tres sectores. Naturalmente en Linares, como he dicho, no hay pesca, es obvio. Está presente, por supuesto, en la minería y con mucha documentación. Yo creo que es donde más documentación hay, ¿verdad? Es donde uno de los sitios donde más documentación hay. Y en el tema industrial también. Pero en este sector, podríamos decir que es el sector de los sindicatos por antonomasia, ¿no? El sector primario, el sector de extracción, de transformación, ¿no? Y tal. Luego, en la superestructura jurídico-política, que es donde la clase obrera está siendo oprimida, este es el campo del movimiento obrero a nivel político, por excelencia, ¿no? En el campo de las instituciones, de la lucha política por el poder político a nivel local, pero ligado al general de los partidos políticos de clase. También del movimiento ciudadano. Aquí es donde yo introduzco el tema, ya se ha hablado del movimiento ciudadano, forma parte del movimiento obrero. El movimiento obrero también, no es ajeno, es también parte. En ese sentido habría que decir algo sobre la creación de las asociaciones de vecinos de Linares. Ya he dicho yo algo de las tres, pero ahí en Linares hay la federación, que hay por lo menos 8 o 10 asociaciones de vecinos. Sí, igual habría que hablar de la lucha que han llevado a cabo, a qué se dedica la federación, o es nada más que a asistir a las reuniones que le dejan ir al ayuntamiento, yo qué sé. Por ahí voy yo, no sé. Y hay gente que está viviendo eso, a lo mejor habría que hacer una entrevista. En cuanto a la creación de Linares, bueno, te he hablado de Santa Bárbara, San José, La Pava. En la superestructura ideológica, que es donde se da la dominación ideológica,
no menos importante que la otra. Decía Antonio Gramsci que la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Y entonces, la dominación ideológica viene dada por 3 pilares del sistema capitalista fundamentales, que son las leyes educativas, los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, y la Iglesia. O no acordamos el nacionalcatolicismo, todo lo que supuso. Aquí es donde se sitúa el nacimiento de la OA y otros movimientos eclesiales, como respuesta a que no estamos de acuerdo con esa forma de iglesia. Entonces están con los obreros y tienen los problemas que tienen con la jerarquía. A nivel ideológico es fundamental. Aquí hay que situar también a los órganos de información, denuncia, agitación y propaganda de los partidos y sindicatos de clase, porque es una cuestión ideológica, y su papel para contrarrestar la dominación ideológica que se da en el sistema capitalista. Y aquí un apunte. ¿Tienen algo que decir aquí los movimientos de renovación pedagógica? Aquí hay enseñantes, y yo no sé si había alguna lucha en ese sentido en todos estos años, porque el periodo es muy amplio y a lo mejor tienen algo que decir. El movimiento obrero, además de tener presencia en toda esta estructura del Estado, hay que reconocer su labor en otros campos. El movimiento ciudadano, ya hemos hablado, el movimiento cooperativista, igual había prácticas de cooperativismo. Eso fue uno de los primeros aspectos a los que se dedicó el movimiento obrero. A lo mejor aquí en Linares hay algo relacionado con eso, pues igual había que profundizar en eso, ¿no? Otro pilar es el movimiento cultural, por 2 razones: para generar una cultura obrera y conciencia, y por otro lado, para captar a los trabajadores para la causa, públicamente, ¿no? Aquí se inscriben los ateneos, las casas del pueblo, pues cuando nacen los partidos y sindicatos, sobre todo el anarquismo a través de los ateneos, y la casa del pueblo, el Partido Socialista. Igual tienen que, o habría que hablar, bueno, ¿qué hacía ahí? ¿Qué potencial estaba con los brazos cruzados? En fin, vamos a verlo, ¿no? Eso también sería interesante. Y luego está también 2 expresiones muy significativas: la prensa obrera y la formación militante. La prensa, pues, podemos hablar de socialista, Mundo Obrero y PC, socialistas de PSOE, Nueva Humanidad, Reflector del CNT, Noticias Obreras, Estudio de la OA, por mencionar algunas, pero hay muchas más. Algunas de ellas continúan: Socialista, Mundo Obrero, Noticias Obreras y Tú continúan. Habría que indagar en la biblioteca sobre este tema. Aquí, no sé, yo siempre que puedo lo digo, yo siempre me gusta reconocer la labor de Felipe Pedregosa, un anarquista que estuvo aquí, que fue yo me parece que era trabajador en Canal Sur, hacía crónicas en Huelva últimamente. Ese hombre fue el que impulsó aquí, ¿cómo se llamaba? Se llamaba el Linares Popular, que salió varios meses, a raíz de la huelga del 77, varios meses, y era quincenal. Y era una prensa unitaria, porque había comunistas, socialistas, de la OA también estábamos, cristianos, muy interesante también. A mí siempre me gusta recordar la labor de este hombre. Ahora un poquillo más fuerte. Bien. Ya queda poco. Y luego ya una aportación: presencia del anarcosindicalismo, la CNT, ¿no? Durante el denominado trienio bolchevique, entre el 18 y el 20, resurgió el anarcosindicalismo linarense, como se refleja en la aparición de 2 publicaciones periódicas, Nueva Humanidad y El Reflector. En ello fue decisivo el liderazgo local del anarquista Diego Alonso, quien fue el fundador y propietario del primero de los 2 periódicos. Los anarcosindicalistas gozaron de cierta influencia entre los trabajadores de Linares, aunque según Antonio Checa, el número de afiliados a la CNT no debió pasar, en el mejor de los casos, 200 o 300 militantes. Si bien es cierto que se hacían notar a asistir a los mítines de los socialistas y plantear debates con ellos, y hasta en algún caso con intentos de boicot de sus actos electorales. Pero indudablemente fue el socialismo el que se impuso mayoritariamente entre las clases trabajadoras linarenses,
Podemos destacar entre sus principales líderes a Andrés Domingo, de profesión agente comercial, lo que le daba una gran movilidad para difundir su idea, o el caso de Francisco Gil Teruel, apodado El Jiguero, por sus dotes oratorios, que fue redactor del periódico La Voz del Pueblo. En estos años el PSOE consiguió un aumento paulatino de votos, lo que hizo que su primer candidato, Tomás Álvarez Angulo, un periodista madrileño que se comprometió en Linares y con los problemas mineros, obtuviese en la ciudad 1.627 votos. En las elecciones de 1918, al año siguiente, se convirtió en el candidato más votado. Pero el aumento de la influencia política socialista no consiguió desbancar del poder a la derecha en Linares. Tengo la página de donde cogí esto, pero no de dónde, no sé, la página 289-90, digo, pero es que no, he intentado localizar este texto, a ver de dónde ha sido, de qué documento, pero lo siento mucho, pero... Y precisamente indagando entre mi bibliografía, en mi base de datos, di con un texto del libro Comunista en Tierra de Olivos, de hoy en su página 290, que hablando de las cartas enviadas a la Pirenaica, dice lo siguiente: también en el año 1963 hay otra serie de cartas. El 9 de enero, desde Linares y sin firma, una carta informa de la huelga minera. Se inició en el Centenillo en el mes de noviembre. Fue seguida por los mineros de Adaro y se extendió a las minas La Carlota, Los Siles y el cobre. Y con esto termino. Un momentillo que quiero añadir. Intentar ser ya breve, que tenemos que vamos... Venga, Antonio. Hace rato que quería que interviniéramos porque primero podemos decidir de continuar, porque tristemente nos hemos quedado solamente en historia, y cada una de las sesiones debe de tener una proyección al futuro y no quedarnos solamente con esa situación negativa que desgraciadamente se ha dicho, y con razón, que a partir del pacto de la Moncloa o lo demás hay un declive importante del movimiento obrero. Yo lo que quería decir es un poco que hemos perdido muchas cosas, y la referencia la ha estado insinuando Sebastián, en el sentido de que estamos en un momento distinto. Hemos perdido la confrontación directa al trabajador y poder. Estamos en una situación en que hay un discurso hegemónico que domina, y no es en la empresa, sino que el capital y sus instrumentos, que son los elementos de comunicación, y no solamente los periódicos, sino las formas de vivir. Entonces es imprescindible que aterricemos ahí, que sí, que veamos todo lo que hemos perdido. Como bien decía Carla, hemos perdido las asociaciones de vecinos, los niños han perdido la calle, y resulta que las ciudades las hemos perdido también, porque tenemos barrios ricos, barrios pobres, y no hay comunicación entre ellos. Hemos perdido muchísimas cosas y tendremos que ver, analizarlo y plantearnos qué hemos perdido y cuál es la situación posible ante ese poder hegemónico. Ese poder hegemónico que no está ni en el gobierno, porque el gobierno está partido, y en ese gobierno le han incrustado 3 ministerios en los que no se manda. Y entonces, en ese poder hegemónico tenemos que tener claro, la gente que nos reunimos aquí, incluso cómo llegar y hablar con nuestros hijos y con nuestros nietos, para que encontremos la manera de que esa memoria necesaria de la que hablábamos al principio se pueda transmitir. Porque en ese impasse, si no lo abordamos, si no lo analizamos desde ahí, no vamos a ningún sitio. Marcos, muy breve, por favor. Sí, muy breve. Es un dato para Sebastián. En comisiones tuvimos, pues, la etapa que yo estuve llevando en la asesoría, tuvimos un caso de la madera, de una empresa que cerró en Mejiva, que fue Fiseco, y que yo lo reconduje a que ellos mismos hicieran una cooperativa. Y me parece que esa cooperativa está funcionando hasta la segunda generación. Sí, bueno, yo muy brevemente. Como decía Luis al principio,
que es verdad que Linares tiene una deuda con su historia, porque es una historia que no conocemos y precisamente la historia del movimiento obrero en Linares tiene unas características que no tiene en otras ciudades y en otros pueblos de nuestro alrededor. Incluso lo que decía también Dani, que aquí por la influencia de ingleses y otros, pues había una cultura distinta. Aquí, por ejemplo, había un cementerio protestante que eso en otros pueblos pues era casi impensable, ¿no? Entonces, todo eso sigue profundizando en esto, sí. Porque es verdad que es nuestra historia, pero es que nuestra historia también condiciona lo que somos. Otra cosa, que el movimiento feminista está organizado aquí en Linares desde hace mucho tiempo. Había mujeres, como ha señalado algunos nombres Luis, pero también había organizaciones de mujeres. Una de las más recientes, digo, del libro de Luis, es la de la Coordinadora de Mujeres de Santana, de aquí hay una de las protagonistas, pero también estaban otras asociaciones de mujeres, pues las asociaciones de mujeres antifascistas, muchas antifascistas, también estaba el Socorro Rojo, que estaba integrado más que nada por mujeres, entonces que ese movimiento estaba ahí. Y también había muchas asociaciones de mujeres en Linares, que también eran asociaciones de mujeres, asociaciones de la clase obrera, porque la mayoría éramos mujeres de la clase obrera. Y para terminar, una cosa que me parece muy interesante, y es la importancia de la prensa obrera en aquellos momentos. Pensemos que había muchísimos analfabetos. Yo vengo de una familia de izquierda republicana y contaban pues, que en aquella época donde había tantos analfabetos, la gente se juntaba en la taberna, en el portal, y uno leía el periódico entre todos y para que los demás lo escucharan. O sea que primero se juntaban, después leían el periódico y tercero lo debatían. Y la influencia que eso tenía, claro, no tiene ni punto de comparación con la vida que tenemos ahora. Y uno de los periodistas, también para terminar, que estuvo aquí en Linares, que Luis nos lo ha comentado antes, es Joaquín Dicenta. Joaquín Dicenta fue, creo que también, bueno, creo no, Carmen de Burgos también estuvo aquí en Linares mucho antes y también habló de las condiciones de los obreros, pero Joaquín Dicenta fue durante un tiempo corresponsal de no recuerdo qué periódico y él fue uno de los que sacó más información de cómo vivían los obreros, de cómo vivían los niños, de las mujeres, de las casas, de la situación de insalubridad que tenía, de las enfermedades y también era muy interesante. Bueno, pues dejamos que Luis cierre porque sabéis que nos tenemos que ir a las 8 menos 2 minutos. Y entonces yo también me he quedado con ganas de contaros algo de Madrid, pero bueno, adelante, venga Luis. Este señor quería hoy va de... venga. Yo lo voy a decir de otra manera. Yo he visto campo obrero, arroyo, sudor y sangre, fruto sembrado de pena, fruto del miedo y del hambre. Y he visto tardes sedientas llenas de melancolía y el zumbido de escopeta que al patrón lo divertía. Os le echo fardo de paja, por sueño una sonrisa. Hasta los niños buscaban a la sombra sin camisa. Yo he visto y no quiero ver. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que el autor que ha citado Sebastián, yo le pongo un pero a los datos que ha dado del anarcosindicalismo. 200 personas no, La CNT tuvo un poder impresionante. Tenía la sede en lo que era el Teatro Olimpia. La gestionaba como una colectividad. Tuvo 2 concejales, la CNT en el Ayuntamiento de Linares. Estaban en el Frente Popular. Tuvo mucha fuerza, No 200 y si me apuráis ni 2000. Es impresionante. Ya. No, digo, yo lo pongo la forma de una colectividad. Bueno, quería decir también de la prensa. La prensa obrera es muy importante. Y como siempre que tengo ocasión, ahora me tomo la ocasión para decirlo. Había un periódico que editó el Comité Provincial del PC durante la guerra en Jaén, que se llamaba Frente Sur. Si veis por ahí algo que está publicado, muchas veces repetido, de que Miguel Hernández fue director de Frente Sur, pues no es verdad. No es verdad. Fue José Jiménez Arroyo de Andújar, este fue el director de Frente Sur. Y tampoco es verdad que Miguel Hernández fuera corresponsal de guerra, que lo enviaron aquí a Jaén a hacer crónicas de la guerra. Tampoco es verdad. Lo envió, él se alistó en Madrid en el 5º Regimiento, era el prototipo de poeta soldado, no era un corresponsal de guerra, porque un corresponsal de guerra es un periodista que manda una empresa al frente de guerra, es equidistante, no toma parte en la guerra. No, él tomó parte en la guerra y de qué manera tomó parte en la guerra, ¿no?
Bueno, Frente Sur muy importante, La Antorcha, Democracia, que es un periódico del Partido Socialista muy importante, Renovación, que era un partido de la Federación de Juventudes Socialistas importantísimo, todo eso y mucho más, prensa obrera. Tercera cosa que quería decir, y para no alargar ya más esto de verdad. A mí me ha llamado también la atención una cosa que, al hilo de lo que dice Antonio, que merecería una reflexión actual. Los militantes obreros de la época de la República no tenían una dualidad de conciencia. No eran de 12 a 3 de la tarde sindicalistas y de 3 de la tarde a 10 de la noche políticos. No. La conciencia humana es única. Y ellos estaban afiliados al PSOE y a la UGT, al PC y a la UGT, los dirigentes por lo menos, Después había afiliados, pero esto de que era solo de la UGT, los dirigentes era impensable, impensable. Podemos poner ejemplos, podéis ver los perfiles biográficos del libro mío segundo, podéis ver una cantidad de ejemplos muy grande, ¿no? Deciros también, porque no ha salido, para terminar, que tuvimos un gran dirigente en Linares, Pérez Garrido, que fue secretario provincial de la JSU. La JSU fue una organización enormemente potente, que fue el fruto de la fusión de la Federación de Juventudes Socialistas y de las Juventudes Comunistas. Tuvo mucha fuerza. Aportaron sobre todo otra cosa que había que hablarlo, porque fue un momento de lucha, a mi juicio, que había que luchar de verdad, que era cuando empezó la guerra. Los sindicatos aportaron números de trabajadores desde las fábricas para las milicias. En el papel que tenéis ahí, que yo he entregado, digo incluso los trabajadores que por empresas aportan, empresas concretas, los números de trabajadores que aportan las milicias y después a las brigadas regulares. En la primera fase, cuando el golpe de Estado, la República se organiza en milicias, pero a partir del otoño del año 36 se forma el ejército regular, que la unidad básica del ejército regular de la República eran las brigadas mixtas. En Linares tuvo una importancia enorme, primero 2 batallones de milicia junto con Jaén y después la brigada mixta 25, que se integraron muchísimos milicianos, muchísimos mineros, un subgrupo de dinamiteros, colaboraron de una manera extraordinaria en la guerra y muchos murieron. Y murieron por defender la República y la democracia, no por otras cosas, ¿no? Otros consiguieron huir, y los que no consiguieron huir pagaron largos años de cárcel muchos o fueron fusilados directamente. Fueron fusilados gente, por cierto, Francisco Gil Marín, este autor que dice Seba, vamos a comprobarlo, pero creo que fue secretario del local del Partido Socialista, era el presidente del Frente Popular, no era de la CNT. Vamos a comprobar también ese dato entre todos porque creo que nos ayuda a todos a clarificar las cosas. Pero bueno, en cualquier caso yo sí quería terminar por que entre todos cuidemos la asociación Encuentro Democrático de Linares, vamos a difundirla. Yo creo que está bien que inauguremos en los próximos años una vida de debate con todas las opiniones plurales, diversas, y por lo tanto yo agradezco a la asociación que me haya dado la oportunidad de poder hablar hoy un poquillo más de lo normal, de algo que considero importante, que es el movimiento obrero, unos apuntes por lo menos, del movimiento obrero en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Luis.